Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Tendencial, el que lo llamamos Proyecto Capital FM. En este capítulo vamos a estar con César y Héctor, que son de Inversionista Millennial, quienes nos van a hablar sobre criptomonedas, lo más aterrizado posible para personas que no saben nada de criptomonedas o que saben un poco y que quisieran profundizar. En este sentido, antes de partir, me gustaría que se presentaran, que nos contaran un poco de Inversionista Millennial y después pasamos con las preguntas. Así que Héctor o César tienen la palabra. Dale, tú, pate tú. Sí, primero Nacho, muchas gracias por la invitación. Es un agrado a nosotros estar hoy día, domingo 2 de julio, contigo acá hablando de las criptomonedas. La verdad que con César hace mucho tiempo queríamos venir a este espacio, conversar contigo. Para nosotros siempre es un agrado poder intercambiar ideas contigo. Nos gusta que te esté yendo muy bien y eso, por ese lado, Inversionista Millennial es una plataforma de educación financiera donde tratamos de entregar todo el contexto mundial, económico y financiero en palabras simples a las personas. Vamos desde noticias nacionales a internacionales, hablamos temas complejos a simples como las criptomonedas, el metaverso, inversiones. Y constantemente estamos haciendo charlas, estando en medios para poder abrir esta plataforma y que un día y se siga expandiendo. César. Pero te presentaste, ¿no? Sí, hola, mi nombre es Héctor Herrera, uno de los panelistas de Inversionista Millennial. Hola, César. mi nombre es César Núñez, sí, yo soy el otro, el panelista, podríamos decir que soy el fundador de Inversionista Millennial, Somos fundadores, pero él es Ya, como el entrevistador. yo soy el que se le ocurrió la idea y un día ¿Cómo se dijo, ¿sabes llama? qué? Martín Cárcamo de Hagamos la esto. wea. ¿Cachai? Claro, claro. Él es el César. Em, a ver, ¿cómo partió Inversionista Millennial? Inversionista Millennial partió como una plataforma dentro de la pandemia, una plataforma donde que en ese momento era Sebastián Egaña, que era el original panelista. Queríamos de cierta forma hablar de inversiones, que era prácticamente lo que hacíamos cuando nos juntábamos, cuando nosotros nos juntábamos, no sé, a hacer asado o a almorzar, terminábamos hablando de trabajo decidimos traspasar esa experiencia como a algo un poquito más digital y a un espacio para poder en el fondo entregar como esta educación financiera. Entendíamos que en ese momento el formato podcast no era un formato que era como muy masivo. Nosotros teníamos como el único de los pocos formatos donde era un podcast de larga duración, donde podíamos hablar de temas. Y creo que de todos los podcasts que están ahora, nosotros somos como el más livianito en ese aspecto. Somos un poquito más. A título Y personal, po, lleva weón. sí. a título personal. Es que mira, yo tenía uno que lo encontraba livianito, pero después de que invitaron a la Rain Vial dije, ya, listo, se acabó, se acabó todo. Entonces, como que me refiero a livianito desde el punto de vista que no invitas, como que no hay conexión con los bancos, que al final siento que los bancos y los departamentos de estudio como que tienen que ser un poquito más duros en ese tema. Nosotros partimos muy duro en nuestro Hasta que podcast y nos ahora estamos como un auspicien. poquito más. No, 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 yo no Hasta que estoy se dispuesto a vendan. venderme, Héctor, no estoy dispuesto a venderme. No, no, pero es que en verdad yo creo que en este negocio, si uno lo piensa, hay más dinero no vendiéndose que vendiéndose, pero hay que hacer mucho más esfuerzo, porque por ejemplo, charla, en verdad, dentro de lo que nosotros hacemos, y sobre todo también tú, la enseñanza y la educación es algo que, no sé, puedo decir, no solamente está en Chile, podía hacerlo alrededor del mundo, entonces depende de ti nomás hasta dónde querés llegar. Eso. Sí, ¿no? O sea, yo he escuchado algunos podcasts de ustedes y en realidad son livianos en el sentido de que cualquier persona que no sepa de economía, que no sepa de cripto, perfectamente podría entender si es que lo empieza a seguir y, Sí. y tratar de escuchar los podcasts. Ahí nuestra idea, porque es difícil. El otro día estaba escuchando un podcast de fútbol y uno de los comentaristas era Juan Pablo Varsky. Juan Pablo Varsky comenta el fútbol español para DirecTV y el tipo decía que ellos tienen un desafío similar a la gente, tiene un desafío que es súper grande. O sea, tienes que saber más de fútbol que el tope, como la punta de la pirámide, y al mismo tiempo lograr explicarle lo que está pasando en el partido a la persona que está en la base de la pirámide. Yo creo que para nosotros es parecido. O sea, me imagino que nuestra audiencia tiene gente que es súper preparada, gente que está en la industria, hay gente que nos quiere escuchar porque encuentra que somos o que nos conoce. Tiene gente que también no tiene idea, está súper poco preparada, no sabe dónde meter su plata, o gente que en el fondo no,
En el fondo escucha porque alguien le dijo que tenía que escuchar. Entonces, como que es difícil llegar como a ese equilibrio en temas editoriales de poder apuntar a los dos aspectos, pero creo que con Héctor lo hemos logrado. César Y se este, encarga de el productor de la wea, ¿cachai? y ahí se nota que saben también, pues, porque si logran explicar El como en productor. simple algo que, como finanzas, inversiones, que es súper complejo, ahí se nota que ustedes también saben y que lo que están hablando no es porque se le ocurrió o Bueno, porque Se le aprendieron ocurrió una ayer. idea. claro, bueno, yo acá doy mérito. Héctor estudia mucho más para los capítulos que yo. Yo siempre como que tiendo como a leo alguna vez y me puede, como mi retención me queda como un par de días, entonces generalmente yo soy el que arma las pautas y yo me quedo con lo que vi en la pauta y Héctor llega como a complementar la pauta, que es como lo que hace que los capítulos sean más interesantes. No, pero también lo que tratamos es que, bueno, es que justo también el episodio que nosotros hacemos se trata de que sea entretenido y liviano y que sea como una conversación, porque si se nos sale, y eso nos pasaba en un principio, que cuando ya te vais muy técnico, porque las cosas las podía explicar muy técnico, el público se te achica mucho, ¿cachai? Porque no todos van a entender el concepto, la abstracción, entonces ahí es como cuando ya empezamos como incluso nosotros a reírnos de las mismas palabras como para que se haga más simple, pero eso. Genial. Oye, mira, yo sé que esto se hace al final, pero desde ya invitarlo a todos a que sigan a Inversionistas de Milenio en su podcast. Y ahora Eso. la idea es comenzar con las preguntas acerca de criptomonedas, las cuales las va a ¿Eh? hacer Namar desde la perspectiva de alguien que no sabe nada de criptomonedas. Así que vamos. Comencemos entonces. Entonces, yéndose a las preguntas más básicas. ¿Podrían explicar en términos sencillos qué es una criptomoneda y cómo funciona? César o Héctor, cualquiera César, de los dos. dale. Ya, a ver, ¿cómo lo entiendo yo? Las criptomonedas son, yo lo entiendo como en general dinero digital. Ya. Es una moneda que yo puedo, que está en el Internet, que funciona como medio de transacción del Internet y sirve principalmente para poder comprar y vender activos digitales, principalmente. Y la gracia es que estas criptomonedas, del nombre cripto viene de criptografía, los registros de las transacciones quedan en lo que se llama el blockchain o la cadena eh, no, no es De cadena de bloques. datos, o A podría la cadena ser. de bloques, cadena de bloques. La cadena de bloques, que es Ujú. como un registro de todas las transacciones que se generan en Un cierta libro cantidad mayor, un de... ledger. Eso es Claro, como, así lo llaman. es como un libro mayor, es como una contabilidad y lo que Mm. hace al final del día es que tú no puedes modificar esa contabilidad y es transparente y toda la gente que está involucrada en esa red particular Entiende lo que puede está pasando. eventualmente ver cuáles son las transacciones. Exactamente. ¿Pueden verla Sí, o claro. no? Pueden verlas, Pueden sí. ver todas las transacciones, completamente transparente. Entonces, Ya, por porque ejemplo, también yo he ese. escuchado, dale, Dale. dale tú. No, no, dale, dale, que haya escuchado No, como es para que yo he complementar. escuchado que dicen que es muy seguro la tecnología blockchain y Pero es que que las criptos son esa confiables. ese es el otro como caveat o la acotación que tiene. Ujú. Dependiendo la red en la que estés, Ya. eh, después si quieres podemos andar qué significa como las distintas redes. Por ejemplo, la red de Bitcoin, que es la más conocida, tú tienes en cada bloque de la cadena, hay algo que se llama epoch, que es como una cantidad de tiempo donde tú tienes para poder validar una transacción. Entonces hay dos personas que dicen, mira, Héctor y César están comprando, entonces yo valido que, o soy ministro de fe, de que Héctor y César hicieron una transacción y esta transacción va a quedar registrada en el epoch número 25 del día 2 de julio del 2023. Entonces, eso va a quedar registrado ahí, yo valido eso y por esos validadores a mí me dan un premio. Y ese premio es la famosa minería de Bitcoin, que es donde los Sí. tipos tienen como Y, tarjeta gráfica anclada a computadores y tienen que, porque tú para validar la transacción tienes que como resolver como un cubo de Rubik y el que lo resuelve más rápido se queda con la con el premio por esa validación. Oye, y Y yo eso está seguro. estudiando, también leyendo esto, como que te das cuenta que es como que si tú necesitas validar para crear, entonces al final es algo que nace, estas criptomonedas nacen del interés de la gente. Porque al final cuando tú haces una transacción, tú tienes que validar esa transacción y esa transacción te da una recompensa, ¿cierto? Y esa recompensa hace que se te agrande el plato, pero el plato en este caso, por ejemplo, en el caso de los Bitcoin, es tantos millones.
Entonces al final también depende de la cantidad de transacciones, qué tan grande sea o se te arme esta red. Entonces, por ejemplo, Bitcoin 2009, su inaugurador o el que lo creó Satoshi Nakamoto, que todavía nadie sabe quién es, y bueno, acá siempre propongo que nadie sabe porque al final debe tener como la 50% del Bitcoin, es una persona ultramillonaria, ¿cachai? Entonces por eso no se sabe. ¿Cachai? Y es lo que hace, crea esta criptomoneda que en definitiva trabaja en un sistema blockchain, como explicó César, peer-to-peer, que en definitiva toda la información se va guardando en todos los computadores o gran parte de los computadores que forman esta red. Y cuando nosotros volvemos atrás, esto lo comparamos con Ares, por ejemplo, yo que sé, alguien tuvo Ares o estos Limeware y todo este tipo de cosas Sí. para bajar, eran sistemas que funcionaban peer-to-peer, es decir, que esto no es que sea algo nuevo, sino es que algo que siempre existió, pero se agregó a esta tecnología y lo que hace es que todas las personas tengan parte de, o más de la mitad del 50% de los nodos que se llaman, tengan esta capacidad de recordar lo que hizo esa transacción. Entonces al final tendría que tener el 52% de todos los Bitcoin o de los validadores para poder que no sea transparente. Entonces se supone que eso hace que es una moneda segura, transparente, se sabe lo que está pasando y bueno, y últimamente está siendo, ¿cómo le llaman esto? Como store of wealth, como que te sirve para guardar Ah, riquezas, sí, genera valor y eso es de una moneda digital. En definitiva, intrínsecamente se mueve por mercado de oferta y demanda y hoy día, bueno, que después la vamos a hablar también tiene otras salidas con el metaverso, le gusta también estar con lo que es inteligencia artificial, viene claro. un halving ahora en 2024, que vamos a hablar de eso porque hace poco estuve leyendo que ya partió el bull run, como dijo César, que el otro día empecé a conversar con César de esto, que estaba pasando, ya era un buen momento para comprar, y me puse a investigar, pues. Y ya partió el bull run como hace 200 días, y dura 300 más. ¿Cachai? Es decir, el Sí. bull run hasta el halving son 500 días antes del halving. ¿Cachai? Que el Pero próximo espera, nos abril, estamos junio. adelantando porque me Ya, tiemblan la pero. mano, no entiendo nada de lo que está No, 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 hablando. no. Pero lo que te estoy diciendo es Bullrun. que. Pero lo que te está tratando de decir es que Mm. estamos en un periodo de acumulación. Eso, nada más, no vamos a hablar nada. Claro. Claro, y los Me periodos de pareció acumulación es súper cuando interesante. las grandes riquezas Dale. comienzan a comprar y mantenerlo ahí como, Cla- Bueno, como estamos en un periodo de guardado para acumulación cuando ahora, se pues. venga el Y yo, crecimiento. y bueno, y vi otro video después que decía, claro, pues, primero compran las grandes riquezas y después entran como los especuladores, ¿cachai? Después cuando ya estáis casi cerca de la fecha entran los especuladores y después en la última fecha entran los traders y esos buenos entran a matar, ¿cachai? Pero el que compró antes y sabía que esto iba a pasar por una lógica, porque viene el halving, ¿cachai? Se llevó toda la plata, po, ¿cachai? El otro ¿Podría weón fue un explicar mero qué es espectador. halving? ¿A qué El te refieres halving, con ya halving? mira, vamos a partir. O sea, ¿vais tú o yo? Dale, César, yo he conversado mucho Ya, ahora. a ver. No, a ver, Bitcoin tiene algo que se llaman los ciclos los ciclos de las criptomonedas. Ahí hasta actualmente vamos a entrar, creo que, espérame, en el cuarto ciclo de criptomonedas, que lo que hacen es que, a ver, Bitcoin, a diferencia de otras criptomonedas, Bitcoin tiene una cantidad finita de tokens. Creo que son 20 millones de tokens, Héctor. Sí, son 20 millones de tokens y de ahí no se van a crear nunca más. Como que ese es como el límite. Entonces, como una torta y la torta se la están comiendo de a poquito. ¿Ok? Que es con esta minería que Y van por eso, creando los oye, nuevos solamente tokens. agregarte algo, por eso dicen que es deflacionario, porque al final llega hasta un punto, ¿cachai? No vaya a ser más Sí, po, billete. Entonces no te permite que se infle. Es tope y de ahí claro. subir el precio. Entonces, qué es lo que sucede con esto? Los halving lo que hacen es que las recompensas de la minería se dividen a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que tú generas más escasez de este token. Y como dado que es finito, eventualmente el último Se va Bitcoin haciendo más debería dejar caro. de minarse el 2030. 2030 es supuestamente el último token que debería minarse. No falta ¿Y cuál es el tanto. problema? El problema es, hay varios problemas. Uno es que gran parte de las criptomonedas se perdieron, que son las de adopción Inicial, primitiva yo creo. inicial, que como tú tenías una billetera, probablemente perdiste la clave de esa billetera, donde estaban las criptomonedas, esta billetera digital, donde estaban las criptomonedas, y se perdió y ya esa Bitcoin está perdida. ¿Ok?
También hay bitcoins que en el fondo están fuera de todo lo que tiene que ver con el internet, que es como Héctor. Héctor tiene su bitcoin en La un que- pendrive, que es No, como todavía no las una paso, pero las ledger. tengo que pasar. Sí, es un pendrive. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este halving? Los halving ya están como predefinidos, ya se sabe cuándo más o menos van a ser. El último fue en mayo del 2021, creo que fue. No me acuerdo, pero 2020, por perdón. ahí, 2020. Y el próximo va a ser en junio del 2024, más o menos. Es 2024, cada más o 4 años. menos. Piensa que es como las fases de la luna, como que uno tiende a predecir como qué es lo que va a pasar. Ya, pues Y entonces tenéis... Dale, dale. lo que sucedió en mayo del 2021, porque se esperaba que Bitcoin llegara a los $100.000, pero con temas COVID, etcétera, 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 como que se estuvo complicando un poco esto y Bitcoin llegó a los $69.500. 69.000. Entonces, en general, lo que se dice es que en cada uno de los halving que hay, Bitcoin debería como multiplicar su valor en 5 veces. Y eso en el fondo, lo que al Y se ha venido final mucha cumpliendo, pues, gente weón. se ha venido cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo qué problema tiene ahora? Igual, porque yo soy bien enfático y lo hemos comentado con Héctor en el podcast. A diferencia de los halving anteriores, este periodo, este cripto invierno, que es donde estamos con un periodo bajista, donde Bitcoin perdió 66% de su valor, estamos en un punto donde gran parte de los bancos tradicionales se están metiendo. O sea, yo le decía a Héctor que no es casualidad que el BlackRock se esté metiendo, que se esté metiendo Fidelity, que se esté metiendo Charles Schwab, eh, porque en el fondo, si se mete plata institucional, ellos sienten que hay sangre en el agua y quieren en el Lo fondo hacen agarrar la legal, plata, pues, weón. Sí. pero lo hacen legal. Entonces yo le decía a Héctor que, según mi visión, el halving que se viene ahora, o El este último que voy a cripto poder como acumular. el último que vas a poder como de verdad hacer como dinero que es Un 2, 3 generacionalmente x. importante. No te vaya a hacer un Sí. 20% como el S&P, ¿cachai? Un 10 con raja en los que incluso dicen que los próximos 10 años el S&P va a crecer a 2 más inflación, ¿cachai? Lo que te permite Sí. un Bitcoin hoy día es lo que te permite como un private equity, ¿cachai? Es como hacer un 2 un 4x, algo soñado, algo como, ¿cachai? ¿O no? Porque normalmente en un mercado normal nada te debería rendir un 30, no sé, pues decir, si vendís Claro. pollo, sí, pues, ¿cachai? Porque con el doble. Pero en el mercado formal, nada, pues, weón, ¿por qué te van a dar el doble? ¿Cachai? Pero claro, bueno, es el mundo Bitcoin. Si Es quieren, súper riesgo. no sé cuál es yo no sé si es tan riesgo. O sea, es que yo tengo más mi escalas de riesgo distorsionadas completamente. Pero, pero ese es como el mundo Bitcoin y después, no sé cuáles son las preguntas que vienen después. Yo creo que sí o sí hay que hablar como del resto, Es que que son como eso es lo que le lo que quería sí o sí hay que hablar. preguntar, porque la Bitcoin parece que, bueno, según la información que tengo, es como la más grande, la que tiene, como que se El sabe original. más de la La que tiene Bitcoin. mayor Claro, es la adopción. primera, Mm. claro, pero todos los días, o no sé si todos los días, no me atrevería a decir todos los días, pero siempre salen nuevas criptomonedas. Y a mí, Sí. por ejemplo, si uno tiene una aplicación como Coinbase o Binance, te van alertando, mira, esta subió, esta bajó, esta subió, esta bajó, aparecen nuevas. Entonces, ¿cómo uno entiende, para una persona que no sabe de cripto, cómo uno entiende las criptomonedas? Porque al parecer son súper volátiles a los ojos de una persona normal, porque, por Claro. ejemplo, una acción uno puede entender que son activos que están respaldadas en una empresa, en sus estados financieros, en su estado de resultados, etcétera. Pero ¿cómo se respalda una criptomoneda? A ver, eso es súper, es una discusión súper interesante. Voy a partir primero con cómo se respalda una criptomoneda y después vamos a hablar de quizá el resto de lo que se le llama las altcoins, que son las que no son Bitcoin. Entonces, una criptomoneda en general tienes que pensar que es como se respalda en lo que hace, en su tecnología. Hay dos tipos de respaldo. Tienes las que se llaman las stablecoins, que son las monedas estables, pues es como la traducción literal, que lo que hacen principalmente es como seguir una moneda. Entonces la más conocida es Tether dólar, que lo que hace es tener uno a uno de token de dólares que valen $1 y dólares como colateral o como garantía guardados en alguna forma. Las pueden tener en oro, las puedes tener en dólares físicos, las puedes tener en casa, auto, cualquier cosa. Y esta es una empresa que se llama Tether, que creo que es china
y ellos tienen como son los tokens más grandes de dólar en el mundo. ¿Sí? Eso es como, creo que son como los top, bueno, son el más grande. Y yo me atrevería también a decir que las altcoins o los que no son Bitcoin, es que primero Bitcoin es una moneda que reserva valor, ¿ya? Ethereum es, que después vamos a hablar, es un smart contract, es decir, tiene otro uso. Y así todas las monedas yo las veo como proyectos. Yo creo que cada niño en el colegio debería saber cómo programar una criptomoneda porque al final sería como vender un ¿Y proyecto. tú Cada sabes cómo uno. programar una criptomoneda? No, No. pero, weón, tengo ChatGPT 10, weón, y el weón me hace la moneda mañana, ¿cachai? Claro. Ese no es el problema, ¿cachai? Después le digo la tokenización y te repartes a mis compañeros. Igual todos tienen un pedazo tuyo. Lo que quiero decir con eso es que una cripto es uno, como no tienen fundamentales y tampoco están reguladas, tú no tiene una historia de valor. Entonces tú no la puedes medir, tú solamente la puedes medir por el potencial valor futuro, ¿ya? Su tecnología actual. O su tecnología actual. Y tú, eso es lo que tú veas. Ahora, hay paper de esto, puta, uno que hizo Bernardo Candia, lo aprovecho a citar, que un compadre de la U que decía que los criptobulos, por ejemplo, al final igual todos acá son medios especuladores porque todos estamos esperando el minuto para salirnos, ¿cachai? Pero nadie está esperando el minuto como mantener Coca-Cola. Pero ya, así hay millones de visiones. A lo que voy yo es que una criptomoneda es un proyecto que uno tiene que seguir porque, no sé, porque grandes marcas la siguen, porque realmente es una revolución como una empresa. Y Maya, y lo único malo es que no tenemos como fundamentales, pero sí lo bueno de esta generación es que toda la generación de ahora es muy influencer. Entonces encontráis a los CEO hablando, encontráis gente que está relacionada con el proyecto. Al mismo tiempo hay mucho como engaño, pero siempre, y por eso existe la connotación de las large cap o las más grandes o las medium cap o las small cap, y lo único que te dicen es cuánto le han creído los inversores a esto. Entonces al Claro. Oye, final, sí, dale. Héctor, entonces sería, según lo que tú estás comentando ahora, sería como una especie como de Es acción, Venture pero en el Capital. blockchain, porque si una No, es empresa Venture lanza Capital. su... Es Ah, un ya, proyecto, es un también proyecto, Es un po. Venture sirven Capital. para recaudar dinero para los 100%, po. Es proyectos. decir, crowdfunding, po, weón, y vendís tus 100 NFT, ¿cachai? Único. Y es un proyecto que tiene solo 100 o creaste tu moneda que todo solo tiene 100 y la repartiste, po. ¿Cachai? Como las acciones de un colegio. No sé, por decirlo así, ¿cachai? Como que no se mueven nunca. Seguramente las Claro. más pencas no se deben mover nunca, ¿cachai? Pero las que pueden ser una reserva de valor, las que pueden ser la próxima generación, por ejemplo, Ethereum está trabajando con Visa, la próxima generación de pagos transfronterizos, Matic, que es A como el ver, Ethereum barato, no sé, o lo que pasaba antes, que no, pues tienen NFT. Matic es 100% para los NFT y tenéis también Cardano que tiene los temas con governance, que lo que hacen es, como es barata, porque en el Transferencias más fondo lo que quieren hacer, baratas, sí, transferencias más baratas, microfinanza porque ayuda a la gente que no se puede bancarizar, que es como el 60%, 80%, 70% del mundo. Hay varias cosas más atrás que de repente es solamente una forma de guardar valor como el Bitcoin, ¿cachai? Es claro. que, claro, como cuando uno las ve sin saber mucho más, tú ves como la moneda y que esa moneda, como decía Navar, son súper volátiles. Es Entonces, como el logo. es como que estamos, es como una especie como, claro, pero al final es como el logo y hay todo un proyecto detrás de Pero esa es que criptomoneda que es claro, lo que es sustenta el la proyecto. punta, es la punta del iceberg, po. En el fondo, lo que quizá nos faltaba por ver era el tema de todo lo que es no Bitcoin, que son las llamadas altcoins, y la más grande es Ethereum, y Ethereum, también son conocidas como las Layer One, que son las que generan ecosistemas. Entonces, Ethereum tiene la gracia de que es capaz de generar lo que se llaman contratos inteligentes, que en el fondo lo que tú haces es generar una compra-venta de algo o hacer firmas de algo digitales y estas quedan registradas en el blockchain. Entonces, la gracia de eso, por ejemplo, uno de los usos prácticos que podrían tener los contratos inteligentes son las notarías. Tú podrías perfectamente firmar digitalmente en el blockchain utilizando criptomonedas y dejar tu firma y eso queda en el blockchain y te mandan a ti después el recibo como de esa transacción. ¿Y qué Estamos, nos yo falta creo, a para que un par pase de eso? años. No, pero y ahora yo No, decir, weón, ¿y por qué no queréis que sea todo blockchain si suena tan bacán? Porque, weón, no, todos no, van a pero, saber que pero así es, déjame terminar. ¿cachai? Pero déjame terminar, Eh, po. Y a partir de los contratos inteligentes también está todo lo que se llama todo el mundo de las finanzas descentralizadas, que es crear prácticamente bancos por ejemplo, la red de Ethereum. Y lo que tú haces es generar, por ejemplo, todo lo que ahora la Comisión para el Mercado Financiero en Estados Unidos
está demandando la gente, que es crear como esta depósito a plazo, donde te dan como rentabilidad en criptomonedas, ¿cachai? Generar crédito en criptomonedas, generar todo lo que tiene depósito. Hay empresas que están creando tarjetas digitales. Binance tiene una en algunas partes donde tú pones tu criptomoneda y se convierte a plata donde estés y tú puedes pagar usando Bitcoin, usando criptomoneda. Entonces, en el fondo, los contratos inteligentes te permiten hacer eso y esa es como la gran, yo creo, como cosa que la gente se apalanca. A Bitcoin más que nada como que se le apalanca más el tema de ser como decía Héctor, una fuente de valor, entendido como el oro digital, el nuevo oro, es como principal, y dado que es tan seguro en el fondo, tiene como esta razón de poder ser súper seguro, como que yo sí o sí voy a mantener mi plata, nadie me la va a robar, nadie me va a hackear mi cuenta, entonces como que tiene como ese detalle. Oye, César, Pero, y dale, una dale. consulta antes, que esto de la seguridad he escuchado algunos videos, nunca he profundizado en el tema, pero también dicen que una de las grandes debilidades son todos esos bitcoins que ustedes mencionaron al principio que estaban perdidos, que podrían ser de Satoshi Nakamoto. ¿Qué pasa si, Nakamoto, sí. Nakamoto, qué pasa si podría desestabilizar el sistema si es que aparece una gran cantidad de Bitcoin, no sé, un 30% extra de Bitcoin que entren al mercado? ¿Podría Pero desestabilizarlo? piénsalo en la lógica de acciones. Tú Yo creo que tienes sí, po. acciones Sí, un finitas. accionista Entonces, mayoritaria, po. Haría un accionista claro, mayoritario. ponte tú, se despierta Warren Buffett mañana y dice, ¿sabes qué? Voy a vender todas las acciones de Coca-Cola. Es lo mismo. Otro, Ya, o sea, en particular podría ser que haya un impacto fuerte al principio, pero pero, después que pero volvería a... la diferencia es que en general, dado que todo es público, tú sabes quién vendió y cuánto vendió y a cuánto vendió y a quién le vendió. Más transparente. ¿Sí? Que esa una, por ejemplo, y es tan transparente que una de las cosas, por ejemplo, y si quieres de ahí podemos hablar de lo que quieran hacer los bancos centrales con las criptomonedas, que es crear como estos dineros digitales para poder entender cómo la sociedad hace distintas transacciones. Que ahí pues, hay una discusión ética gigante respecto a por qué el Estado tiene que saber en qué gasto mi dinero. Pero a mí lo único que me ¿Sí? gusta del mercado digital es que también es como un cuarto multiplicador monetario, ¿cachai? Como que acá podríamos crear dos deudas de Chile dentro del mercado, ¿cachai? Eso es lo que más me gusta, porque al final es como todo lo que decía César, tú acá podés prestar plata, pero toda la gente es una constante pirámide de... Es un juego que al final a quién se le va gastando el dinero, ¿cachai? También porque tienen que dar retorno alto, está difícil. Pero yo siento que, igual como lo que decían y lo que pasó en otras crisis, al final lo que va a pasar es que en el futuro vamos a tener 6, 7 compañías que llegaron desde todas estas, que fueron realmente buenas y hicieron un cambio, entregaron algo innovador, pero lo más importante es recordar también que la gran mayoría de altcoins son proyectos que lo más probable es que caigan. Hace poco también encontramos casos de fraude, tuvimos el caso de Terra Luna, que era una de las monedas más famosas que había, Lo de y, FTX. Ujú. o de FTX, y también cayó. Y todo esto, como tú dijiste, tenía un 30% que tú decías, ya si todo el mundo tiene Bitcoin y tengo un 30%, tú eres controlador del 30% del mundo, ¿cachai? El tema de, bueno, Silvergate, FTX, todo nos habla de que al final se puede esconder mucha plata acá y hay un multiplicador propio de que, por ejemplo, se prestan entre compañías. La plata, por ejemplo, el César habló de stablecoins y lo que significa un stablecoin es que al final es que está respaldada en algo, es un derivado. Entonces, o está respaldada en oro, o en un commodity, o está respaldada en un dólar, o está respaldada en algo, pero la gran mayoría de monedas no están respaldadas en nada. Entonces, eso también es lo que hace que haya mucho dinero inflado. Eso. Claro. Pero al final, si tú lo ves desde el punto de vista práctico, yo creo que la gran gracia que tienen actualmente las criptomonedas es la capacidad de poder traspasar dinero a distintas geografías de forma muy rápida. O sea, tú vas, ponte tú, no sé, pues, a Western Union o quieres mandar un Swift para otra parte del mundo, te cobran cuánto, un 2-3% de que no, comisión. es Acá caro. Es Hasta un caro. las 5% si comisiones la que te cobran, transacción es baja. Más impuestos. las comisiones que te cobran las criptomonedas son casi mínimas. Entonces, especialmente si estás en Binance, tú puedes comprar y vender en cualquier parte del mundo y te depositan en una cuenta tuya
otra persona que se llama el P2P, que tú en el fondo es como una compra y venta de criptos privadas. Entonces yo puedo perfectamente mandarle plata y por eso El Salvador en el fondo justifica su bitcoinización, porque en el fondo cerca del 30% del Producto Interno Bruto que ellos tenían, del crecimiento, los bienes que generaban, eran remesas de gente que mandaba plata al Salvador. Entonces El Salvador dijo, viejo, Western Union se está haciendo Está millonario con forrando nosotros. conmigo. ¿Por qué no mejor instalamos esta red de Bitcoin? ¿Cómo funcione? ¿Cachai? O sea, más mal de lo que estamos, yo creo que no nos va a salir. Nuestra economía ya está relativamente dolarizada. Cualquier buena innovación. Entonces, ¿por qué no metemos esto y hacemos las transacciones utilizando Bitcoin? Y listo. Yo creo que ese es el plan que pensó Bukele en su momento. El timing yo creo que es discutible, pero en el fondo, Igual el en próximo el año va a fondo ser el rey. Es que el claro, todo timing se en reinvierte. criptomonedas hoy en día siempre va a ser discutible, porque todavía No, tiene es que mucho el detractor. timing es todo. El timing es todo. El timing Pero es el todo. timing también en las acciones, ¿cachai? Como que eso igual te vais dando cuenta de la criptomoneda porque el mercado funciona más rápido, ¿cachai? Se ajusta más Ya, rápido. pero bueno, las acciones un poquito más, se perdona un poquito más. O sea, excepto el año pasado, donde todo se cayó del cielo, pero en general no debería ser así. Si tenía un mercado Debería, estable no te debería crecer más de inflación más 2%, pues, weón. y no debería caer también más de Más un de 10% al 10 año. ni un 5 al año, pues, weón. Si tenía Sí, empresas estables y constantes buenas. de hecho, la del 2002 es como conocida como la gran inflación, la crisis, la Great Inflation, más o menos, que le pusieron los gringos, porque al final fue una de las peores de todos los años. Después, la de las Y .com, no, la del año pasado, Al como en la 2022. marketearon, 2021. la están marketeando como The Great Inflation Crisis. eh, Pues si y la en Reserva Federal general, imprimió plata como enfermo. sí, pues. Entonces, bueno, y de hecho, por eso también lo mencionaba de nuevo, es que lo que mencionaba Héctor al principio, como Bitcoin tiene una cantidad limitada, que son 21 millones de Bitcoins, 21 millones, lo sí, hace más o menos. deflacionario, que es todo lo contrario a lo que tenemos hoy en día, que cuando quieren imprimen más dinero. Ya, pues te ponís poético y tú decís, oh, y cuando hay inflación pierdo el dinero de mi dinero y no puedo comer, ¿cachai? Es decir, ahí en verdad alguien que no tiene, tú no tienes nada que ver con ese alguien está haciendo deliberadamente que tu dinero pierda valor, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué? Esto es una solución base para decir, hey, ya pues paren el huevo, ¿cachai? Onda, está bien que tenga un gobierno y que esto partió desde que, es que hay historias muy buenas, desde los medievales, ¿cachai? Que tenía un rey que te administra, tenía un gobierno, una sociedad, tenías tu familia, tu sociedad más chica, pero ¿hasta cuándo alguien te mete la plata al bolsillo? Pero es una forma de verlo, porque en otros países puede ser como lo que hablaba César, puede ser realmente una revolución financiera en términos de otorgar crédito, entregar soluciones financieras, hay gente que no lo tiene, ¿cachai? En África cumple otra función, pero yo creo que en este mundo moderno es la revolución de no rebelarse contra el Estado, pero que nadie tenga como te pueda ver lo que estáis haciendo en cada minuto. Por ejemplo, lo que pasa en China tienen un sistema que todo es con crédito y todo, y en definitiva el gobierno constantemente te está observando tus pagos, qué es lo que estáis haciendo, te miden constantemente. Entonces, ahí es donde está el mundo libre y el que va a ser como no oprimido, pero funciona en otra sociedad. O sea, igual es toda una filosofía detrás de lo que es Bitcoin. O sea, no es Viejo, hay de solo. todo, weón. No. Hay O sea, y religión, Bitcoin, es y, una espérame, religión. y Ethereum son como la punta del iceberg. De ahí para abajo empezáis con otras Puta, tenéis cosas buenos locos, buenas ¿cachai? y al mismo tiempo de generaciones por el De otro lado. generaciones, onda, cuando te dices Pepe, ¿cachai? Que fue una moneda que es solamente un meme y puede llegar a llenar millones de dólares y llenarle plata a gente así, pum, rápido, ¿cachai? Es decir, una generación del Dogecoin sistema. también. Dogecoin, y que tuvo que llegar a ser tan importante igual que la compra de Twitter que se lo tuvo que bancar Elon Musk, ¿cachai? Entonces, llega un nivel de generación este pensamiento de poder inflar plata que puta, tenéis para todo. No, está. O Igual, sea, igual me quedó una duda de la vez de bien atrás, que tú decías, Héctor, que como que si lo entendí bien, que una cripto igual podía ser como una especie de proyecto personal, y que le podías pedir, por ejemplo, a ChatGPT como yo me quiero hacer Sí. Sí, 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 una sí. moneda y qué sé yo. Entonces, dos cosas. Una, se me vino la idea a la cabeza una idea de que como que ahora las criptos son como una forma de tener tus propias finanzas como solo para ti
y como salirse del sistema bancario y como no estoy ni ahí con que me regulen. Como yo puedo y puedo darle una parte a mis amigos y Podría ser fin. mi propio reino. Exactamente, una cosa así. Pero me quedó la duda, entonces, ¿cómo funcionaría esto que tú mencionabas y César funcionaba esto de ir ganando como por la minería? Si es que yo solo lo comparto como con las personas más cercanas a mí, como No, cómo pues yo lo pondría, yo rentabilizo. lo vería igual que una sociedad anónima. En definitiva, entran Ya, 200 millones en un patrimonio, lo repartimos en 5, 200 dividido en 5. ¿Cachai? Lo que pasa es que esta minería infinita es una moneda que se crea en visión de, ok, va a ser limitada, por ejemplo, en 21 millones, pero dependiendo de las transacciones y qué tan motivado esté el ecosistema, va a seguir creciendo. Si yo quiero generar mi propio reino, o quiero, por ejemplo, que en Singapur, me acuerdo de esta noticia como hace 2 años, cuando era bien famoso, como que en las clases, no sé, de puta de esta web de blockchain, no sé, generaban una criptomoneda, ¿cachai? Entonces tú generáis un ledger, generáis un cuento mayor, un libro mayor que tiene todas las transacciones de algo y que puede ser finito, infinito, porque podría darle la característica infinito, ¿cierto? ya. Como el Ujú. dinero podría ser finito, podría tener solo 5 partes y aparte tener contratos inteligentes, que eso no lo dije antes, que al final, ¿cómo funciona un contrato inteligente? Cuando estaba leyendo para esto es como al final, si uno lo ve en visión Excel, es un if, when o sí, cuando, then. Entonces al final es, si se cumple esta cosa, después esto. Al final lo que tú estás creando con un smart contract y el Open Finance es que tú quites los intermediarios y que solo a través de Sí, ciertos contratos que los dos entendemos cómo se cumplen, a costo cero podamos llegar a acuerdo. ¿Cachai? claro, pero ¿cómo eso conversa con el tema de la oferta y la demanda? Porque eso sería, entre comillas, público a las personas, como, Claro, ¿está pero afecto o tú no? tienes que generar la oferta y la demanda, Ah, Sí, ya, o sea, pues, ¿cachai? solo depende de ti. Claro. claro. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si tú mañana querés sacar Tendencial Coin, ¿cachai? Ujú. Creo que te demoras como 10 minutos en sacarlo, si no, Es no es como tan rápido, es complejo. muy rápido, muy rápido. Es muy Ya, rápido, es muy rápido. Pero la gracia es que en el fondo tú tienes que darle valor a eso. Y si eventualmente, no sé, tu mercado es chico y tiene un especulador que compra todas las monedas de Tendencial Coin, eventualmente lo que va a pasar es que Tendencial Coin en el fondo va a perder todo su valor. ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasa? Entonces lo que sucede es que gran parte de los proyectos que se crean, uno puede decir, mira, hay 20.000 criptomonedas. De esas 20.000 criptomonedas, el 0,01% son las que son de verdad, donde hay gente de verdad que está haciendo contenido detrás, de verdad gente que está desarrollando cosas interesantes detrás. Y el resto son puros tipos que en el fondo crean sus cosas y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a crear esta criptomoneda porque quiero engañar a la gente, porque quiero estafar a la gente. ¿Sí? O porque es entretenido, no sé. Quizá, quizá, no sé, si ustedes quieren hacer un crowdfunding, sea mejor, no sé. Yo he visto mucha gente que lo que hace, no sé, por el otro día había un tipo que agarraba a su gato y lo escaneaba en 3D y vendía como partes del gato en NFT, en internet. Oye, ya. bueno, Entonces, como que hablando el de... gato, Ah, vale. el gato ahora es como de propiedad pública. No sé. Bueno, pero es lo mismo que tokenizar, ahí está la palabra, ¿cachai? Que al final tú lo convertí en ciertas partes, ¿y por qué se tendría que poder minar? Si al final lo que hace minar es que el sistema sea como un círculo bendito, como la economía, ¿cachai? Pero si Pero no, ojo, podría ser cinco ojo, Héctor, partes y chao, ojo, Y Héctor, que dejarlo no ahí. y necesariamente, dejarlo ahí. sí, si tú creas una criptomoneda, no necesariamente hay minería metida detrás. A eso voy, po. Tú lo que haces, Podría sí, ser un trozo de una pizza, chao, sí, Ah, claro, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no, o dale, sea, Nacho. siguiendo con lo que decía Namar, no habría como, no necesariamente tiene que haber minería detrás No. de mm. la creación de una criptomoneda. Ah, ya, perfecto. Es igual que una acción, es igual que una acción. Entonces, levantamiento de capital, en el fondo dices, ¿sabes qué? Cómprame mi criptomoneda por tanto y yo voy a usar esa plata para A, B, C, D. Oye, Eso ojo, le va a tener un ojo, valor. ojo, y acá hay otra cosa que no hemos conversado. Puta, ya, mi criptomoneda, proyecto personal, nos metemos a través de supones que acá somos todos ingenieros de blockchain, po, weón, porque también se nos olvida ese conocimiento que necesitamos saber un poquito más. Pero, puta, weón, se me perdió la idea, weón. Era el tema de César, tú siempre me acordáis. No, yo no te acuerdo. ¿No? ¿De qué estábamos? Pero no sé, Em, Namar tenía una pregunta. Sí, no, weón. sí, yo tenía una pregunta, espérate, deja que vuelva, como que me contagié con que a mí se te fue la idea. Pero yo te había Ah, comentado esto ya, de la oferta y la ahora me acordé, demanda. no, sí, ahora me acordé. Bueno, si me Ya, llega dale. después 5. Entonces, tú puedes tener tu propia criptomoneda, ¿cachai? Y la compartimos entre nosotros, nos metemos como ingeniero y ¿Sí? todo bien. Pero ahora, ¿cuándo se vuelve esto interesante y levantamos plata? Cuando lo somos capaces de meterlo en un exchange,
¿cachai? Entonces tú la metías en un mercado que compra y vende y transa. Entonces, ¿qué es lo que hace que hayan puntas? Es que haya mercado. Y cuando hay mercado, alguien le Ya. puede quitar el pedazo al otro porque siente que vale más o menos en el futuro. Es ¿Cachai? como Igual que una entrar en la acción. bolsa de valores. Entonces tú lo podías sí, Exacto, po. igual que una Entonces acción. tú lo tenías afuera porque es mi propio proyecto y todos nos metemos en este ledger o todos nos metemos en esta el libro maestro o definitivamente decimos, bueno, vamos a levantar recursos y nos metemos en un criptomundo donde el cripto se puede transar. Entonces lo que crean en tu proyecto va a ir subiendo y bajando en esa bolsa. O Pero sea, ahí ya eso deja literalmente, de ser un proyecto personal, po. Sí, po. Y por No, no, eso la ahí se gente no. pelea expande. porque no está regulado. Y Y Puede ahí vender es donde casi están todos, literalmente, po. claro. literalmente es como una especie como de acciones, pero en mundo blockchain. O sea, si uno, dependiendo, o sea, Pero según lo tienes, que hemos ido hablando, tiene claro. mucho parecido entre acciones y cómo funcionan las criptomonedas a nivel de recaudar capital, se transan tus criptomonedas, tus acciones, y así se va moviendo. Pero tienes que diferenciar tipos y tipos de criptomonedas. Lo que te decía yo, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, tenéis después Matic, Cardano, Solana, son las criptomonedas que se llaman las Layer One, que son las criptomonedas que generan como este ecosistema y después muchos proyectos se desarrollan utilizando ese ecosistema. El más conocido, el de Ethereum, por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es desarrollar videojuegos en la red de Ethereum o generar todo lo que tiene que ver, ponte tú el metaverso, todo lo que tiene que ver con esta, no sé, el otro día estaba leyendo un tipo que en el fondo compró una casa en el metaverso por no sé cuántos millones de dólares, porque en el fondo los tipos por alguna razón quieren tener casa ahí, no sé por qué, pero todo eso se hace utilizando la red de Ethereum y los tipos generan monedas en esa red y tú haces las transacciones utilizando eso, en el fondo, como el ecosistema B. ¿Cachai? Piensa que es como yo tengo un iPhone y un iPad y un MacBook y lo que hago es desarrollar una app. La app sería como la Layer 2. La Layer 2 que lo que hace en el fondo a partir del ecosistema de Apple, que sería mi Layer 1, mi Ethereum, yo desarrollo una app y la publico utilizando la App Store, que sería como este ecosistema que tiene Ethereum. Oye, Claro, y en un chiquillo, mundo descentralizado, esto lo podría hacer cualquier persona, ¿cachai? Claro. En un espacio público. ¿y Pero en cómo, o sea, en función de relación a todo lo ganar que hemos dinero hablado? no puede ser descentralizado. Sorry, Nacho, que te interrumpa, pero Sí. si en función de si quiero ganar dinero con las cripto, no podría ser esta visión de que es solo mía. Tengo que como empezar a transar, digamos, mi Ah, cripto. obvio, es que yo no creo que exista un gobierno de una pura persona, po, Es que ¿cachai? no existe pues en la práctica. No, Como que en la tiene que práctica abrirse no al hay. mercado y si quiero rentabilizar o generar plata con esa cripto, que hay gente que lo pone en sus portafolios en un porcentaje mínimo, aunque Mm, sea, Yo te lo pondría así, mira, Juanito quiere no hacer podría, pues. un... Bueno, Juanito vende limones y desde chiquitito tiene su puesto, ¿cachai? Entonces yo voy a hacerle 100 acciones a Juanito y yo creo que Juanito con esta plata va a vender sus acciones un poco, va a vender una parte y él va a hacer jugo en máquina y le va a ir bien y va a hacer 20, 30x. Entonces tú por eso empecé a invertir en estos proyectos, porque al final tú veis que hay una razón detrás y va a tener un valor. Y si no, es pura especulación. Y eso significa que podríamos nosotros decir como Pepe, no sé, en definitiva, son meme coins que la gente piensa que tiene valor, pero en verdad, y lo que dicen los expertos de Gregorio, dice, bueno, esta weá no tiene ningún uso formal, onda, ¿por qué tiene que valer para mí? Y ahí es cuando volví a la raíz del tema, es ¿qué valor tiene para ti el activo? Es que para volver justo a puntualizar eso, o sea, el valor, o sea, reside en su tecnología, de acuerdo con lo que Y me lo que tú le decía das, César, po, en lo y, básico del mercado. no es la cantidad de transacciones, eso no tiene que ver. No, porque al final Hay, lo que... hay una, Ah, dale. o sea, sí, sí, y no. Porque, por ejemplo, Bitcoin tiene, al ser tan seguro, es muy lento. Una transacción se demora como una hora. Imagínate estar una hora esperando para comprar un café. O sea, el café te lo tienen listo y tú todavía no has pagado. Entonces, pero hay una tecnología, porque hay dos tipos de formas de poder validar. Una es Proof of Work, que es la que hace Bitcoin, que es la más lenta de todas, que es la más costosa. Y la otra que es la que están haciendo todo el resto, que se llama Proof of Stake, que en el fondo lo que tú haces es que agarras a la persona que tiene más cantidad de criptomonedas en ciertos bloques de la cadena El y que ellos pone más pasan a ser plata, los más validadores. válida. Entonces son más rápidos y al mismo tiempo son más, Barato son en menos costosos. energía.
Es decir, vale o como un menos costoso 10%. en energía. Claro. Entonces, en teoría, el valor real que tendría esto es prácticamente decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser igual de rápido que Transbank, que Red Compra, más barato que ellos, porque probablemente son más baratos actualmente y más environmentally friendly que esas personas. Entonces yo creo que existe como, con esto siempre lo hemos discutido, que existe como un romanticismo detrás de las criptomonedas que tiene que ver principalmente con esto de cómo rebelarse en contra de los bancos centrales, en contra de las Sí, po. finanzas tradicionales, en contra de el hecho de que mucha gente no esté bancarizada y los bancos no quieran en el fondo atacar eso, en contra de que esta noción de que el mercado de acciones especialmente es como un club de golf donde solamente los elegidos pueden entrar y ahora con las criptomonedas tú puedes en el fondo invertir en lo que tú quieras a tu propio riesgo. Y como, bueno, incluso lo que me he dado Entonces, cuenta es que ahora a través de la tokenización están haciéndolo con departamentos, entonces mucho menos, puede ser un poco regulado, no tiene que ser 100%, entonces le dan ahí mucho se más llama como espacio a la fraccional, ¿o gente. no? Sí, Fraccional. fraccional que tokenizó parte de la propiedad Y de qué mejor, departamento. bueno, Eso yo es, no lo quiero decir que no sean regulados, ojo aquí, pero qué mejor que hacer un negocio ahora donde no hay regulación. Oye, Héctor, y aprovechando ¿Cachai o no? que mencionaste eso, ¿qué piensan ustedes al final de uno de los temas más controvertidos que es la regulación? ¿Cuánto se puede regular? ¿Se debería meter algo de regulación o que siga tal como está actualmente? Yo creo que la regulación, igual que pasa en todos los países y en el mundo, y en Chile también es como de prueba y error. En definitiva, tenemos el caso de la Emilia, niña Emilia, y la chocaron, parece, o le golpearon a alguien curado. Lo que pasa acá es que va a pasar lo mismo, va a tener que caer en errores para que se empiezan a generar las regulaciones o los alguien errores ya están, pues. grande, sí, no, pero es que lo que pasa es que hoy día tampoco nadie anda preocupando si tenías 2 millones de dólares en tu cuenta en Bitcoin, ¿cachai? Nadie está preocupado de eso, pero un buen servicio de impuesto interno debería estar preocupado de eso, ¿cachai? Entonces, No tienen cómo verlo. no tienen cómo verlo, pero No. entonces por eso vienen las regulaciones a medida que avanza y eso es lo que Estados Unidos está en el borde, yo creo que los asiáticos, pero nosotros estamos muy alejados de esa cultura, entonces yo creo que en Chile va a ser de eh, como prueba y error, pero yo creo que también, y en mi opinión, quizás no es, por ahora no quiero que lo regulen tanto porque también le da espacio a que más inversión y todo entre, porque al final igual que no haya regulación hay un espacio a ganar más dinero. Pues, si algo igual estáis haciendo y que tú decís borderline, ¿cachai? Siempre, en todos los negocios. Pero, Oye, si veis que no emitamos sé, un poquito más por acá, ¿cachai? Y sabéis que le echáis 2 veces, por ejemplo, igual me gusta que también todas las plataformas, yo no estoy diciendo nada de las plataformas chilenas, pero Buda, Equinox, parece que se llama la otra, han ido creciendo a través de Latinoamérica, entonces deben tener un buen modelo de negocio, supongo. yo ahí estoy, no sé, yo pienso el tema de la regulación de forma distinta. Yo creo que siento que especialmente lo que ha pasado en las últimas semanas con las demandas del regulador de Estados Unidos a los distintos exchanges es porque en el fondo quieren enviar un mensaje de que hay algo que no está regulado. Siento yo que cubro las noticias el domingo en el podcast que tenemos nosotros, el regulador no ha sido en ningún momento claro respecto a qué es lo que es un valor y qué es lo que debe estar registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dicen que sí, pero en el fondo quiero pensar que el regulador en Estados Unidos, que es el que yo creo que nos va a mandar a todos y nos va a dar la pauta a todos, va a entender que en el fondo no entiende bien lo que está regulando y no entiende a los reguladores tampoco. O sea, en el fondo, a mí me causa mucha confusión que el 2021 Coinbase, que es el exchange más grande de Estados Unidos, ya salió a la bolsa y que ahora, 2 años después, te digan, ¿sabes que tu modelo de negocio es medio raro? Pero si tú lo aprobaste, pues viejo, tú me dejaste pasar. Si saben cómo me comporto, ¿para qué me invitan? Entonces, como que siento que los mensajes han sido raro, al mismo tiempo cuando la gente, ponte tú, no sé, ha invitado un montón de gente al Congreso para hablar de esto y nadie sabe, nadie tiene buen conocimiento, las preguntas siempre son horribles de gente que no entiende nada de lo que está regulando. Lo mismo pasó con GameStop, que esa otra discusión gigante que podemos hablar después de eso, pero en el fondo eh, hablar de criptomonedas ahora es necesario tener a alguien que tenga mucho conocimiento, alguien que sea muy asesor detrás de esto, alguien que entienda cómo funciona el blockchain detrás,
y alguien que en el fondo, y tener una regulación clara. Yo creo que en eso todavía no se han puesto yo creo que unos cimientos claros de qué es lo que es qué y qué es lo que no es. Oye, Creo que eso a nivel mundial todavía no está definido. pero también con respecto a eso, y me gusta darle siempre varias miradas a las mismas cosas, que en el minuto que yo digo que es verdadero y lo regulo, tengo que hacerme cargo de todo lo que está encima. En definitiva, todas las empresas que hay, cómo van a entrar al sistema financiero, cómo esas lucas que están detrás realmente demuestran que están ahí. ¿Se entiende, no? Es decir, hacer algo, Sí. regular algo, es decir que la industria existe. Y ¿Cachai? evidenciarlo. Y evidenciarlo y decir, y si esta industria existe, primero esto no son los precios. ¿Cachai? Esto está barato si la industria existe. Entonces, realmente que alguien te diga, tu regulador de Estados Unidos te diga, esto existe, te cambia todo el juego. Y realmente hace que la gente que estuvo antes gane más plata, porque ya te están diciendo que van a volver a entrar empresas, que van a tener que empezar a mostrar los números. Entonces, al final, toda esta especulación hace que el mercado crezca, hace que los institucionales compren más barato y hace que tengamos todo el halving y estemos todos ansiosos de que nos van a subir los precios. O sea, solo con la discusión que se genera así, aquí ya me imagino cómo debe ser a nivel mundial todo lo que es la discusión acerca de lo que es la Pero, regulación, pero, porque, pero, pero claro, claro, pero ahí en el fondo también tenéis como esta regulación más romántica. Yo siempre llevo todo como a un nivel, porque las criptos son intrínsecamente románticas, o sea, van en contra de todo. Hay mucha gente que en el fondo dice, ¿sabéis que a mí me da lo mismo que me regulen los exchanges? Porque hay exchanges que son descentralizados, que están en el metaverso, ¿cachai? Y que tú los puedes usar y no necesitáis en ningún momento pasar ni por Binance, ni por Coinbase, ni por Ni ningún por tu lado. gobierno, Entonces, ni por como nada. que, entonces, tú perfectamente, sabiendo lo que haces, podías esconder plata infinita en lugares por mucho tiempo sin que nadie sepa que están ahí y el regulador probablemente nunca los va a tocar, nunca los va a ver y nunca van a ver la sombra, ni siquiera del servicio de impuesto interno. Pero es No, que si no saben que existe, no los oye, pueden mira, regular, ¿no? po. Y otra cosa, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video que decían, ¿tú cachai por qué en Nueva York tienen tantos edificios como vacíos? Es porque van los millonarios y compran, no sé, departamentos de 150 millones de dólares. ¿Y por qué no lo arriendan? Porque si no, lo hacen activo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen colateral. Y yo dije, oh, bueno, en la mansa idea. Porque al final, no le hacía un activo, ¿cachai? No tenéis papeles ahí, pero te sirve para decir, oye, tengo un colateral con plata. En el momento que me dicen, Bitcoin está regularado, yo lo puedo dar mi Bitcoin como colateral, ¿cachai? Es decir, aquí va a empezar a quedar hay varias cosas que empiezan a suceder después de decir que todo eso trillones de dinero están encima de la mesa porque tienen que aparecer, ¿cachai? ¿Y qué es lo que pasó, por ejemplo, con California cuando cayeron los bancos este año que nadie se acuerda? Que bueno, lo pararon en 6 días, pero incluso dijeron que era tarde. Porque si no hubieran sido capaces de parar ese como destrozo financiero, se les caía el sistema. Entonces imagínate entrar en otro sistema que está más corrupto, que hay gente buena, hay gente mala, pero que hay muchos líos por resolver. Entonces yo también creo que el cuento de no es que seamos gobernados como unas marionetas, sea otro juego, pero que la historia se tiene que ir contando lenta, ¿cachai? Igual que cuando Powell decía así como, ya cabros, si esto no es, como decía, esto es ¿La explosión es transitorio, transitoria? ¿cachai o no? El weón sabía desde el minuto uno que no era transitorio, pues, ¿cachai? Minuto uno. oigan, chiquillo, y como, bueno, hasta ahora me ha gustado bastante, pero quería avanzar a un tema que quedamos de antes y que me gustaría como un poco profundizar en esto, que es el papel que juegan las stablecoins. Como, ¿Ya? ¿qué papel juegan las stablecoins dentro del mundo cripto? Y cómo esto influencia tanto a darle como, no sé si literalmente le dan estabilidad y cómo influencian también a la adopción de las criptos como por parte de las personas. Entonces, me gustaría profundizar un poco en lo que es la stablecoin. Mira, las stablecoin, como lo comentaba anteriormente, emulan como una moneda, ¿cachai? Entonces hay stablecoin de euro, stablecoin de dólar, no hay stablecoin de peso, pero no creo que tenga mucho sentido tener una stablecoin de peso. Cero. Pero yo lo veo, no sé, como un estabilizador. Yo lo veo como si tú, por ejemplo, no sé, tienes Bitcoin, la vendes por pérdida o ganancia, generalmente el par al que tú lo cambias es stablecoin, ya sea en este caso Tether, que sería dólar, y después si tú quieres sacarla, por ejemplo, alguna cuenta tuya, Banco Santander, Banco de Chile, ahí hay formas de poder hacerlo, pero en el fondo tú tienes tú no puedes cambiar, o no te conviene cambiar directamente de Bitcoin a pesos.
¿Por qué? Porque en el fondo hay tanta volatilidad que en un ratito te puede pasar así y se te va, y se te mueve todo. Pero la stablecoin lo que hace es que en el fondo tú vendes a una cierta ganancia, a una cierta pérdida, mandas a saber tú, y después lo que hace es que lo dejas como a un monto que sea fijo, que tú sabes que no se va a mover, que va a quedar a cierta cantidad de dólares. Entonces, después de eso, las stablecoins en el fondo te sirven como un vehículo para poder traspasar desde el mundo cripto, metaverso, lo que como Al quieras real. llamarle, al Ah, real. Ese es perfecto. como Es es como el una especie de vehículo. conexión entre el mundo No, real y... yo creo que es como una moneda de paso, es una moneda de Ya. conversión nomás. Es como, y también hay que saber que los stablecoins no necesariamente tienen que estar en una moneda, pueden ser commodities, pueden ser lo que sea, la verdad. Y al final, lo que pasa con este stablecoin, que por ejemplo, Luna, el proyecto Luna, que era como súper bueno, que nunca me metí, pero hay gente que perdió plata, él trató de generar un stablecoin uno a uno con el dólar. Entonces, cuando se les dio vuelta el proyecto, no pudieron hacer el uno a uno, po, y ahí se les cayó completamente el proyecto. Entonces, al final una stablecoin que no estaba capeada 100%, ¿qué quiero decir con capeada? Apoyada en oro o lo que sea, con lo que sea dando, o sea, moneda oro, moneda billete, es súper dada vuelta porque también lo que tienen las criptomonedas es que son muy volátiles. Entonces, una stablecoin sirve para que el inversionista institucional o el inversionista más conservador pueda entrar en este mundo y que sea uno a uno, pero también ese es el problema que todos dicen que está uno a uno el USDT y todas, no están uno a uno. Entonces, pero siempre debería ser ese el valor, porque al final le dais, ¿cómo le dais? No le da incertidumbre al dinero que está ahí, es como decirlo, mira, este oro, entonces te sirve para todos tus mercados digitales. Ya, genial. Oye, chiquillo, y ahora resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, si es que ustedes tuvieran que darle alguna especie de reflexión acerca de esto, en el cual, bueno, teníamos varias preguntas de cómo uno podría identificar un buen proyecto dentro de las cripto, que lo respondimos, pero también me gustaría como después, como condensar un poco lo que hemos dicho y que si me pueden dar una reflexión de qué le dirían ustedes a una persona que está recién comenzando y que quiere invertir en criptomonedas. O sea, si le podrían dar dos, tres tips para analizar, por ejemplo, si un proyecto es realmente bueno y si es que podría valer la pena seguir investigándolo. César Ya. o Héctor, A Eh, ver, Sí, 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 yo puedo hablar rápido si queréis, César, y puesto aquí el mando. Yo creo que una persona que se está recién metiendo en este mundo, primero tiene que leer mucho, porque acá hay información de todo, mucha que es verdadera, otra que son maximalistas y ponen noticias falsas para que crezcan. Entonces, entender el mercado, no poner los huevos todos en la misma canasta, recordar que son activos de alto riesgo, ¿cachai? De alto riesgo. Entonces, de verdad, cuando tú no entiendes eso y pones tu fondo de emergencia o te das cuenta que viene un bull run completamente, una etapa alcista, hay gente que pone todo su dinero y hay que recordar que esto no estaba capeado por nada. Realmente hay mucho especulador en este tipo, por lo menos, de activo. Eh, Quizás no lo recomendaría. Y mira, la mayoría de la gente yo creo que es nueva en el mundo de las finanzas y yo lo recomendaría al final del mundo de las finanzas porque siento que también requiere más, tenéis que saber salirte, porque este es un negocio en el que podríais perder, no como en el mundo real, un 20 o un 30, sino podríais perder un 80 de un día para otro. Es casi como un dólar, ¿cachai? O no, no un dólar, algo peor, pero eso es la idea. bueno, antes de yo César, creo dame que un esos son segundo. tips. Antes de César, yo el año pasado invertí un poco en criptomonedas, súper poco. Y yo, porque me gustaba este tema de los juegos NFT. Entonces ahí ¿Cómo se llama el juego de Ethereum? compré un poco de, ¿cómo se llama? Eran unos monitos que peleaban, Sí, 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 es eh, el que era de los ¿No más era Axie famosos. Infinity? Axie Infinity. Ese. Bueno, y ahora no vale casi nada, pues, pero, pero como dice Héctor, tiene que ser algo que no puede ser tu fondo de emergencia. No, no, no. Ya, dale, Yo, dale yo, yo me César. Ahora sumo, sí, yo me ese era, sumo quería contar eso. a lo que dice Héctor. Yo creo que en el fondo, si uno se mete en esto de partida, o sea, tienes que asumir que en el fondo hay que tener cuero chancho. O sea, de repente se te cae, no sé, Bitcoin se cae 10% en un día
y no podéis estar, o sea, no puedes tener la mentalidad de entrar en pánico. Yo creo que eso es como una de las cosas que hay que tomar en consideración. Tampoco, por ejemplo, yo he escuchado mucho, y el primer capítulo que hicimos en el podcast sobre criptomonedas es en respuesta a la gente que dice comprar criptomonedas en todos los momentos del tiempo es buena idea. Yo les digo, no, porque en el fondo podéis comprar en noviembre del 2021 cuando cuestión está a 69.000 dólares y ahora está a 30.000, entonces no siempre es un buen momento para comprar. Ir comprando, o sea, esta cuestión para mí es como lo ETF, o sea, tenéis que ir comprando de a poquito si estáis dispuestos a asumir el riesgo. Si crees que hay una tecnología detrás, un valor detrás, si crees, yo no me iría tanto por proyectos, así que para hacerlo lo más fácil, podéis comprar Bitcoin y Ethereum y comprar las del top 10, compráis un poquito más por ahí y listo, con eso se soluciona. Pero en el fondo, entrar a ver proyectos del metaverso, eso ya requiere harta más expertise y yo creo que yo creo que muy poca gente la tiene y en el fondo es mucho más arriesgado. Y acá cuando hablamos de alto riesgo, es alto riesgo con mayúscula, con negrita y con subrayado, o sea, es alto riesgo de verdad, o sea, acá, pero en el fondo alto riesgo también implica alto retorno. Tú estás Claro. dispuesto Ley número uno de la finanza. a- sí, pues si tú estás dispuesto a tener el cuero chancho, aguantarte, ponte tú todo lo que pasó ahora con el cripto invierno, empezar a como, ¿qué es lo que hablamos? La fase de acumulación, viejo, si después estáis, también hay que tener cuero chancho y tener la sabiduría suficiente para cuando ya estáis listos y ya Y lleváis, no sé, pues salirte, po, multiplicaste weón. todo por 2, 3 veces, que no te gane la codicia y decir, ¿sabéis qué? Momento de salir, momento de vender y listo, pasamos por caja, pasamos por la ventanilla. Es como el Sí. casino. Y otra vez también, Pero, ¿cachai? pero Algo que es aprendí como el casino, porque acá. Dale, César. dale. Es Era, porque weón, es que. uno siempre. Nunca nos coordinamos para esto. Dale, César, dale, Dale. César. Ya, yo. No, que al final es como el casino, que uno gana plata y después dices, ¿sabes qué? Pero puedo ganar mucho más. Mucho más. Y la codicia te termina comiendo y al final termináis perdiendo todo. Solo porque en el fondo metiste toda la plata. Y después, yo siempre llevo esto en el máster cuando estábamos con el Nachi y con el Héctor. Había un curso donde nos enseñaban sobre el método, sobre que cuando empiezan las pérdidas en los portafolios de inversión, la gente se pone irracional, o sea, empieza como a meter mucha más plata, mucha más plata, mucha más plata. Que creo que un paper de Kahneman, que en su momento lo hizo, y, y en el fondo uno se vuelve irracional. Y yo creo que acá la gracia de esto y en los mercados normales es, en el fondo, mantener la calma y cuando ves que se te está cayendo el mundo, cuando ves que FTX explota y la gente está en pánico, yo hago todo lo contrario, yo compro en vez de vender, acumulo más, aprovecho los descuentos. Genial. Algo muy parecido también a las acciones, que es como cuando hay sangre en las calles, cuando hay que comprar. Sí, Pero teniendo claro qué uno compra también. O sea, también hay que tener claro eso, qué uno hay, está hay unos comprando. eventos que son muy curiosos en el mercado de las acciones que son los hackeos. Cuando la gente, ponte tú, no sé, pues hackean Sony y Sony cae un 15% y después en 2 semanas más la gente se lo olvida y recupera el precio normalmente. Los hackeos son como una buena oportunidad para poder invertir. Ahí les doy una papita a la Tiene gente sentido. que quiere invertir. ¿Sí? Yo creo que igual es como, no sé lo que va a pasar, pero yo creo que con ese me va a pasar lo mismo, weón. Weón, cayó ahora por la weá de, no sé, que se va a nacionalizar, pero ese weón va para arriba con todo. Pero es lo mismo Bueno, que y pasó con SQM también Coinbase, está pues, cuando, invirtiendo cuando harto los demandaron. en otros países, o sea, está invirtiendo harto Va en con Australia, todo, va China. con todo. Siempre ha invertido, sí, una buena empresa, Pero weón. mira, pero es lo mismo que pasó con Coinbase. Cuando lo demandó la SEC hace 2 semanas atrás, cayó ¿cuánto? 18% en un día. ¿Qué es lo que pasa al final? Pasa que después te da como que Bueno, el polvo como que decanta y te das cuenta que si eventualmente la SEC va a ganar esta demanda, van a ser 3 años más. Y en bueno, tres y años más, oye, en con 3 años más pasan respecto muchas acá a la cosas. señorita, pues te acordáis de la mina ¿por qué se cambió Facebook a Meta, po? ¿Cachai? Que era porque lo habían acusado, ¿te acordáis que decían que miraban los datos? Y por eso realmente fue como de la misma fecha que aparece la mujer atestiguando en el Congreso, en la misma fecha que después se cambia a Ah, por Meta, el po, tema del control de la, de de la los algoritmos. información, ¿cachai? Son como cosas que pasan y cayó la acción no me acuerdo cuánto,
Y desde ese minuto también le pegó que su nivel de metaverso estaba perdiendo plata. Entonces ahí le cayó bueno, que llegó como a 200. Pero ese fue el Oigan, punto más bajo de Facebook. ¿Cachai? oigan, chiquillos, Sí. miren, me ha gustado mucho. En general, yo no soy experto ni nada en criptomonedas y realmente he aprendido. Yo creo que Namar igual. Y, y por lo que yo sé, siento que nos da para otro podcast más de criptomonedas. Entonces, Cuando quieran. lo que yo quería hacer ahora es como dejarlo hasta acá y pasar a las preguntas un poco más relajadas, y como para conocerlo un poco más a ustedes dos y si Sí. es que hay que hablar más de criptomonedas Está perfecto. y ya a la gente también le gusta este tema, hacemos otro podcast y profundizamos un poco más. ¿Les parece? Como quieran. Nos No hay parece. problema. Sí, está perfecto. Mire, y lo primero con lo que quería partir ya esta segunda o tercera parte del podcast es si para conocerlo un poco más, César, primero César y después Héctor, ¿qué música les gusta a ustedes? ¿Qué tipo de música escuchan? No sé si se le habrá caído a Ah, César. parece que Héctor, o Ahí sea, César. está, ahí Sí, volvió. sí, se me cayó. Ahí Entonces, está, ahí volvió. Se me qué música cayó. escucha César Lo que pasa, para... lo que pasa es que pusieron muchas cosas y parece que se cortó la Se luz. cortó la luz. Puede ser. No, Sí, ya mira, dame yo Entonces partamos principalmente, con Héctor. un a mí segundo, principalmente escucho de déjame. todo, escucho música de los 80 también ahora, por ejemplo. Luis Miguel con César escuchamos de repente. Ay, Eh, me Es cierto. encanta. pero yo creo Ay, que me encanta. tengo procesos de que a mí personalmente no soy como esa gente que le gustó, no sé, una banda de rock y bueno, me pasa con Luis Miguel nomás, pero la siguen toda la vida, como que yo normalmente voy cambiando la música, entre todos los estilos menos el metal, yo creo. El metal. El metal, todos los estilos que creo que los escucho menos el metal, ¿cachai? Pero Ah, ya, ya, Metallica, ya. viejo, ¿cómo no? Pues viejo, No, pero metal no. así como, es la única como que no he podido llegar a concentrarme, ¿cachai? Con ese tipo de música. Oye, si Pero ustedes... bien. Ah, no, César, no me has contestado tú acerca de qué música Ah, escuchas. ¿qué música escucho? Depende del día, pero tengo mis bandas favoritas. Mis bandas favoritas son, me encantan los Foo Fighters. Los Foo Fighters son mi banda favorita actual. Yo soy muy fan de Soda y ando muy metido con, pero solo por un tema de que no entiendo nada de lo que dicen y me relaja. Ando muy metido con la música como coreana, asiática, todas esas cuestiones porque me sirven para trabajar, pues me concentro más cuando tengo algo Onda que K-pop. no le identifico el idioma detrás. Y eso me relaja y tengo como playlists como para trabajar, playlists de música asiática como para poder como para viajar, para poder estar como más tranqui. Así que bien. Oye, pasando a la segunda pregunta, si tuvieran que recomendar un restaurante o una picada de donde viven ustedes, ¿cuál sería? Buena, buena pregunta. Olvídalo. El mío sería el Pimpilin Paucha, que está en Isidora Goyenechea. Es un restaurante español recomendado. Y cualquier restaurante de sándwich para un extranjero, ya sea, no sé, fuente chilena, fuente alemana, todo eso, yo creo que es como un sí o sí que tenéis que ir. Oye, la pregunta yo no lo había pensado. Últimamente, por lo pobre que estoy, ya estoy solo comiendo en mi casa, pero... No, mentira. Pero... No, yo creo que yo vivo en Viña, hay muchos lugares, bueno, ya, pero para ser uno así. Pasta More, el último que fui me gustó. El último que fui como de Pasta ese... more. Sí, uno que es de pasta, que es como de Ennio Carota, no sé, este compadre de la tele. Del de la tele. El de la El tele, chef. me gustó. Pero ahora yo tampoco, es decir, antes salía mucho más y todo, pero... No, pero está bien, es una buena Oye, pregunta. ¿y tiene un restaurante allá, en Viña? No, que Las Condes. Ah, ya, en Las Que Condes. Las Condes. No, en Ya, ya, Viña ya. no tiene, en Viña siempre es lo mismo, pero yo creo que invito a toda la gente a la quinta región a vivir una vida más sencilla, más barata y más cerca del mar. Otra vida igual El, vivir con el, el mar al lado. Puta, sí, es más tranquilo. Oigan, el chiquillos, recomienda el McDonald's de San Martín. El Weón, McDonald's de yo no San Martín sabía es que era que. el McDonald's, weón, que más se llena en Chile, weón. ¿Vos cacháis ¿cuál, eso? cuál Ese McDonald's? y ese y el de El de Reñaca. San Ese y Yo el Martín. de no Reñaca. cachaba, Ah, es el McDonald's que más vendo, que más se llena, y es palpico. Tú pasas a cualquier hora lleno de autos, lleno de autos, lleno de autos. Que va mucha gente de Santiago siempre a Viña también. Entonces, ahora todos los Mm, fines de semana.
Van para Ahora allá. más que Siempre hay antes, sí. taco. Sí. Bueno, que yo que vivo en Curacaví, se nota todos los fines de semana como los viernes se llena y los domingos a la vuelta, po. Oye, igual buena vivir en Curacaví, ¿qué tal? ¿Recomendable? Sí, no, rico, es como, está ahí cerca de Santiago, cerca de Viña, como que, Y tenés tu hacienda, pues, weón. claro. Oigan, chiquillos, la tercera pregunta es, ¿dos o tres libros, o un libro si que ustedes ser, tanto de, o sea, si es que quieren, que ustedes recomienden, ya sea de inversiones o lo que a ustedes les guste leer? Uno o dos libros que ustedes quieran recomendar. Yo estoy leyendo estos libros de liderazgo ahora, y el libro que estoy leyendo se llama, no sé cuál es la traducción correcta se llama Quiet Leadership, que es de Carlo Ancelotti, el técnico del Real ¿El Madrid. técnico del Real? El técnico del Real Madrid tiene un libro, y es como un libro como de experiencias, de cómo el tipo como que maneja equipos, maneja camarines y cosas así. Eso estoy leyendo. Me ha costado leerlo, como paso harta hora detrás de la pantalla del computador, como que me cuesta después tener la disciplina suficiente para sentarme solo a leer. Me termino quedando dormido, pero trato de leerlo, y quiero pensar que he avanzado leyéndolo. Genial. ¿Y tú, Héctor? Yo, mira, la verdad que últimamente en mi vida, y bueno, y cómo he aprendido todo este tema, no es a través de libros muy bien, sino a través de los resúmenes, pero yo creo que siempre es bueno también no quedarse fuera de la pregunta. Padre Rico, Padre Pobre, me gustó. Creo que es bueno como aprender de la base, y sobre todo cuando uno conversa con gente que no tiene nada que ver en finanzas y toma ese libro, sí realmente le cambia como la visión que hay. Eh, y lo demás... No tengo otro libro realmente en mi cabeza. Soy mucho más de, no sé, por ejemplo, tengo una aplicación que se llama Blinkist. Y en esta aplicación lo que hace es resúmenes de libros. Entonces, lo que yo siento de los libros de repente es que uno se mete en una historia. Entonces, yo prefiero quedarme con un concepto y poder como ejecutarlo. Entonces, prefiero los resúmenes, pero desde chiquitito del Rincón del Vago, ¿ah? No tengo nada más que decir. Pero me ha resultado. Genial. Oye, última pregunta. ¿Algo que hayan aprendido en el último año y que les gustaría compartirlo? Cualquier cosa, no tiene que, Yo, puede ser aprender a Buenas preguntas. cocinar, cualquier no, 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 cosa. no, 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 no. No, no, no. A ver, una de las cosas, para los que no sepan, quizá yo hace poco empecé a trabajar en consultoría, primera vez que trabajo en consultoría, y una de las cosas que te enseñan mucho es el tema de que en el fondo tú tienes que hacer que las cosas pasen. Y yo creo que eso es algo que de repente mucha gente reclama, ay, es que nadie me ayuda y todo lo que viejo, tú tienes que hacer que las cosas pasen, o sea, nadie va a venir por ti, nadie te va a salvar. Y Nadie, es algo como que, porque en el fondo una de las cosas que te enseñan es que tienes que ser autónomo en lo que nosotros le llamamos el proactivo. frente de trabajo. Frente de trabajo. Entonces, tienes que hacer, si hay que hablar con alguien, viejo, reunión para 2 días más, para mañana, que te mande la información, dale, 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 dale. Yo creo que eso se aplica a todo. Yo creo que eso es algo que de repente a nosotros en su momento no se nos enseña. Y el hecho de tener como como forma de pensar, a mí me ha cambiado como un par de cosas que yo de repente, no sé, pues, uno las deja, las deja, o cosas como de familia, de personales, y ahora hay que hacer que las cosas pasen. Y yo creo que eso es algo que es un desafío que hay que tenerlo, y un desafío que tenemos que todos tener día a día. Genial. No, está súper bueno. Y tú, Cáchate, Héctor, te César, tú tan dejaron la vara filosófico. súper alta. Uf, weón. Acaban de weón, dar una explicación de vida, weón. Yo, en verdad, solamente creo que lo que me enseñó este año es que la disciplina es importante siempre, seguir, confiar en tus sueños, y que también el tema de la estabilidad emocional, también el tema de mantenerse siempre como bien, como tratar de entenderse uno al cuerpo, ¿cachai? Cómo uno funciona, eso. Eso, y lo último que creo que La también es higiene del importante, sueño, viejo. el sueño, la comida, el tema de que tenéis que tratar de entender cuando estás enojado, por qué tú estás enojado, como tratar de saber manejar tu cuerpo y tus emociones y tu hormona y todo el tema. Y, ¿qué más? Iba a decir algo más, pero se me fue.
eso nomás, ser disciplinado, confiar en tus sueños y siempre planificarte. Yo creo que se valora educar, eso, no sé. Me voy a Ya, preparar mejor para la próxima vez con esta respuesta. Creo Las que preguntas, las preguntas más relajadas te salen más difíciles. son las más difíciles, pues. Sí. Sí. Sí, son las más Oye, difíciles. chiquillos, dejémoslo hasta acá. Ya llevamos más de una hora hablando, así que muchas gracias. Yo creo que nos vamos a seguir viendo en otro capítulo Sí o y no sí. sé, Namar, No, agradecerles, chiquillos, por la buena onda, por el lenguaje simple de que criptomonedas es una cosa muy interesante, por asistir y que ojalá nos veamos en otro capítulo, pues. No sé si de cripto u otra cosa, ustedes tienen mucho tema para hablar. Nosotros estamos siempre dispuestos a poder conversar, tenemos siempre harto tiempo para esto. Así Sí. que muchas gracias por la invitación, gracias por la buena onda también. Pues, estamos un domingo a las mediodía hablando de esto, así que no, eso requiere compromiso por parte de todos, así que gracias a todos por la invitación y por dejarnos hablar de cosas que a nosotros nos apasionan. Y sí, a todos los auditores que nos estén escuchando, ojalá a lo largo de Chile, @inversionista millennial, estamos acá, está César, estoy yo, estamos siempre tratando de entregar en simple conceptos difíciles y tratando de educar lo más que se pueda filantrópicamente. Eso, gracias por la invitación, realmente fue un agrado estar con usted y para lo que necesiten acá estamos. genial. Oye, y todo Gracias. invitado a seguir a Inversionista Millennial, escuchar su podcast. Así que muchas gracias por haber asistido y bueno, nos vemos en otro podcast. Eso. No, muchas gracias por la invitación.